Durante los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial, los grupos de élite de los agentes y comandos aliados se infiltraron en Alemania. Sus misiones secretas, encontrar las armas fantásticas de Hitler y a los científicos que las habían creado. No estábamos buscando a Lord Howe, ni tampoco a Himmler, ni estábamos buscando a Hitler. Buscábamos exclusivamente a gente de interés para la inteligencia. A medida que los aliados avanzaban y se adentraban en el norte de Europa, nació el miedo de que Hitler contraatacase en un acto final de revancha. Los informes de la inteligencia sugerían que los científicos nazis estaban construyendo armas de destrucción masiva. Pero, ¿se atrevería Hitler a lanzarlas? Era urgente, porque si Hitler llega a poseer la bomba, seguro que hoy todos hablaríamos alemán. En un preludio de la Guerra Fría, los estadounidenses y los británicos empezaron en secreto una carrera con los rusos para atrapar a los científicos alemanes. Lo que había en juego era incomparable. Los ganadores podrían desarrollar las armas fantásticas de Hitler para controlar el período posterior a la Guerra Mundial. En busca de los científicos de Hitler. ...6 de junio de 1944... Día D. La invasión anfibia más grande de la historia. Sin embargo, el futuro de la Segunda Guerra Mundial seguía sin decidirse. Entre bastidores, la inteligencia aliada estaba muy preocupada por si Hitler estaba tramando su venganza. 7 días después del día D, los miedos se confirman. Un extraño objeto a 640 kilómetros por hora cruzó el cielo de Londres. Al principio se pensó que era algún tipo de avión. Pero en cuanto se estrelló contra la Tierra, se dieron cuenta de que era una bomba volante. Los 4 días siguientes, cientos de artefactos similares sobrevolaron Londres. Uno de ellos se estrelló el 18 de junio y mató a 121 personas. Era la primera arma venganza de Hitler, más conocida como V1. Los aliados no poseían nada similar en sus arsenales y aparentemente no había forma de detener aquello. Si los científicos de Hitler podían crear algo como el V1, ¿qué otros terribles artefactos estarían construyendo? Hitler estaba haciendo pruebas para encontrar el arma que le haría ganar la guerra. Y pensó que podría ser la V1. Durante los últimos meses de la guerra, estaban llevando a cabo proyectos muy innovadores. El liderazgo nazi siempre había otorgado importancia a la tecnología y había invertido grandes cantidades de dinero en cohetes, aviones e incluso en las carreras. El resultado fue que los coches alemanes dominaron las carreras en la década de los 30. Pero Hitler también consiguió muchas otras primicias científicas. Quizá la más grande y la más peligrosa la obtuvo en física atómica. El descubrimiento de la fisión nuclear se realizó en Alemania. Algunos de los mejores físicos alemanes eran judíos y los nazis les obligaron a abandonar el país. La mayoría viajó a Estados Unidos, donde sembraron la alarma de que probablemente Alemania estaba trabajando en una bomba atómica. Esta advertencia impulsó al Pentágono a poner en marcha de forma secreta su propia bomba, cuyo nombre en código fue el Proyecto Manhattan. Todo el proyecto se construyó sobre el miedo. De hecho, el Proyecto Manhattan se llevó a cabo porque nosotros teníamos miedo. Y si el miedo se hubiese convertido en realidad, habría destruido a todo Estados Unidos. Robert Farman trabajaba en el Pentágono, donde le habían contratado para coordinar una misión secreta en Europa. El plan consistía en enviar agentes especiales para localizar y anular el programa atómico de Hitler lo más rápidamente posible. Los agentes tenían que encontrar un objetivo clave: Werner Heisenberg, el principal físico alemán y director del proyecto nazi de la bomba atómica. La misión necesitaría agentes de élite sobre el terreno para dar con Heisenberg y con las instalaciones de la bomba alemana. Marte Previti fue uno de aquellos agentes secretos.
Cuando se publicó esta foto en 1947, eliminaron mi cara porque entonces yo era agente especial del Cuerpo de Contrainteligencia. Se supone que yo iba de incógnito. Para dar a los agentes licencia para trabajar donde quisieran, llevaron pases especiales con las autorizaciones dotadas de la mayor seguridad. El objetivo de la visita era investigar los objetivos de inteligencia, sacar documentos, equipos o personal. Esta era mi autorización para hacer cualquier cosa, lo que necesitara, capturar a gente o lo que fuera. Posteriormente, estos pases resultarían inservibles y no les permitirían viajar más allá de las fronteras con los aliados. Había otro objetivo más, tan importante como atrapar a los científicos. Los aliados sabían que los nazis almacenaban miles de toneladas de uranio, el ingrediente fundamental de una bomba atómica. Por miedo a un posible plan para utilizar este uranio para su propia bomba, los aliados se propusieron reunir las amplias reservas alemanas de este escaso elemento. El proyecto Manhattan necesitaba acumular uranio para su propia bomba, por lo que sus agentes especiales tenían órdenes de seguir el tesoro escondido de los nazis. La misión recibió el nombre en código de Alsos. El verdadero significado del nombre se mantuvo celosamente en secreto de casi todo el mundo, sobre todo del general Groves, director del proyecto Manhattan. Muchos años después, se reveló que Alsos era una palabra que en griego significaba arboleda, grove en inglés. Ahora creo que al general Groves se le habrían puesto los pelos de punta si lo hubiese sabido entonces. Pero llamamos así al proyecto por él. Mientras los agentes Alsos se preparaban para viajar a Europa del Norte, Gran Bretaña empezaba los contactos con el V-1. Nuevas cargas antiaéreas y cepelines interceptaban las armas de venganza en cuanto alzaban el vuelo. Además, los pilotos de lucha británicos, con aviones más rápidos y ágiles, también aprendían a destruir las bombas aéreas. Sin embargo, el pánico nunca desapareció. Justo cuando parecía que los británicos habían derrotado al V-1, los científicos alemanes estaban a punto de lanzar en Londres un arma de venganza incluso más aterradora. Estas son imágenes de prueba alemanas del nuevo aparato del arsenal secreto de Hitler, el cohete V-2. El V-2 significó un gran paso adelante en la historia armamentística, según el analista militar Robert Hewson. El significado del V-2 es que por primera vez la ingeniería humana lograba lanzar un proyectil guiado capaz de desplazarse cientos de kilómetros y de estrellarse en un sitio aproximado al deseado. Era una bomba fantástica, porque en cuanto realizabas el lanzamiento con éxito y el misil se dirigía en la dirección correcta, no era posible detenerlo. Una mezcla de alcohol y de oxígeno líquido propulsó el cohete 320 kilómetros en menos de 5 minutos. En su interior transportaba una ojiva nuclear de 1 tonelada capaz de tumbar un bloque de edificios. El verdadero avance tecnológico fue el sistema de guía del V-2. Los giroscopios controlaban las aspas de los tubos de escape encargados de dirigir al cohete hacia su objetivo. Los alemanes habían lanzado con éxito el primer misil balístico del mundo. Gran Bretaña, Estados Unidos y Rusia no tenían nada parecido en sus arsenales de armas y estaban desesperados por conseguir el cohete, al hombre que iba en él y al que lo construyó, Wernher von Braun. Von Braun pertenecía a un grupo de científicos visionarios que soñaban con volar por el espacio. Estaban casi locos. Desde la tecnología del primer cohete ortodoxo de todos los tiempos, soñaban con viajar a las estrellas, y especialmente Von Braun. Hitler quería que Von Braun probara sus cohetes como si fueran armas. Von Braun estaba tan dispuesto a apoyar los planes de Hitler que no solo se unió al partido nazi, sino que se convirtió en miembro honorario de las SS. Konrad Dannenberg era uno de los protegidos de Braun en la propulsión del cohete. Tenía casi 30 años cuando conoció al legendario padre de la cohetería.
Me impresionó enormemente conocerle. No solo era un estupendo técnico e ingeniero, sino también un gran director. Y no paraba de subrayar que el trabajo que hacíamos era un trabajo en equipo y que él resultaba ser el director del equipo. Todos los aliados querían ser los primeros en capturar a von Braun y a sus cohetes letales. Todos ellos se dieron cuenta de que se trataba de la guerra del futuro. Los tensos bombardeos que buscaban el principal centro de investigación del V2 habían obligado a los responsables del cohete alemán a esconderse en un lugar secreto. La inteligencia alrededor de von Braun o en torno a su nueva fábrica de cohetes era escasa. Los británicos tenían a otro gran científico nazi en su punto de mira. Una unidad de comando especial cuyo nombre en código era 30AU fue creada por Ian Fleming, el creador de James Bond. Uno de sus agentes fue Charles Wheeler, actualmente un experto corresponsal de la BBC. Los oficiales de la Marina y quizá los marines del 30AU le veían como alguien que durante la mayor parte de la guerra visitaba clubes nocturnos y gastaba mucho dinero en restaurantes, etc. Así que digamos que no era uno de los nuestros. Mientras Ian Fleming continuaba su fastuosa vida en Londres, los curtidos comandos del 30AU se adentraron rápidamente en el norte de Francia. Llevaban consigo un libro negro, la lista de los cientos de objetivos recopilados por la inteligencia británica. No estábamos buscando a Lord Howe Howe, ni tampoco a Himmler, ni estábamos buscando a Hitler. Buscábamos exclusivamente a gente de interés para la inteligencia. En el libro negro había libros, objetivos, lugares, gente y lo más importante, los nombres de los científicos alemanes. Su objetivo principal era Helmut Walter, el inventor de una nueva y sorprendente forma de propulsión para aviones. Era un motor para aviones, para un Messerschmitt, que a decir verdad, era tan avanzado que ni los británicos ni los estadounidenses tenían nada parecido. Tenía una gran velocidad de ascenso. Subía 9,6 kilómetros en 2 minutos. En estas imágenes de archivo, emitidas por primera vez en televisión, se puede ver a Walter acompañando a nazis de alto rango mientras dan un paseo por la fábrica. Igual que los cohetes de von Braun, la investigación de Walter resultaba muy interesante para el Tercer Reich. Sin embargo, su tecnología resultaba igual de atractiva para los aliados, según el historiador de la defensa Matthew Atlee. La tecnología que estaba desarrollando Walter era un campo de interés muy importante para los aliados. El Ministerio de Marina del Reino Unido llegó a considerarlo la joya de la corona de Alemania en tiempos de innovación en guerra, y algo que el Reino Unido tenía que desarrollar y perseguir. Durante los últimos meses de 1944, las misiones científicas británicas y estadounidenses se extendieron por Francia tan rápidamente como el ejército aliado, pero los científicos clave, que eran su objetivo, seguían permaneciendo en Alemania. Poco después, tendrían que hacer frente a una nueva amenaza. De vuelta a Asia, el ejército rojo ruso estaba progresando mucho atravesando Polonia y dirigiéndose a la frontera alemana. También estaban dispuestos a atrapar a los mejores científicos nazis. A pesar de que oficialmente eran aliados, había una desconfianza tácita, pero profunda, entre Estados Unidos, Gran Bretaña y Rusia. Los aliados estaban unificados por el objetivo común de derrotar a Alemania. Pero cuando la guerra empezó a llegar a su fin, resurgieron las tiranteces y las fisuras que se habían producido durante la Segunda Guerra Mundial y que se hacían más evidentes a medida que Alemania agonizaba en su derrota. En febrero de 1945, con la derrota de los nazis, los tres líderes se reunieron en Yalta y acordaron dividir Alemania en 3 zonas de ocupación. Sin embargo, las zonas planificadas aumentaron la necesidad de encontrar a los científicos de Hitler. Muchas de las zonas controladas por Rusia contenían objetivos científicos y el Ejército Rojo se encontraba a mucha distancia de estos emplazamientos clave. A varias semanas de Yalta, los británicos y los estadounidenses cruzaron el río Rin y se abrieron en abanico por toda Alemania con la esperanza de conseguir sus objetivos antes que los rusos. Los informes de la inteligencia sugerían que Werner von Braun había trasladado su fábrica de cohetes V2 al centro de Alemania. La pista llevaba hasta la pequeña localidad de Nordhausen. La mañana del 11 de abril de 1945, un equipo estadounidense llegó a aquellas colinas donde realizaron un descubrimiento asombroso.
Allí se encontraba escondida la fábrica de von Braun, donde se estaban construyendo cientos de cohetes V2. Las dimensiones eran inmensas. 2 túneles principales, cada uno de 1,5 kilómetros de largo, conectados por 46 túneles pequeños. Conocido como el Mittelberg, era la fábrica subterránea más grande del mundo. Los estadounidenses se quedaron sorprendidos por el hallazgo. Llegar hasta allí debe de haber sido como descubrir la tumba de Tutankamón para los estadounidenses. Sabían que existía y tenían una ligera idea de lo que estaba sucediendo allí, pero de repente se vieron en la cueva de Aladino. Porque las cadenas de montaje estaban intactas, en perfecto estado tras los bombardeos. Había muchas armas intactas. Los equipos de científicos se lanzaron sobre Mittelwerk, entusiasmados tras encontrar este tesoro tecnológico escondido. Hoy en día, estos túneles es lo único que queda del enorme complejo subterráneo. La producción estaba en una cadena de producción sobre una cinta transportadora. Sí. Se movía y tenías que fijarte en ella, en tu propio trabajo, y hacer tu trabajo antes de que se moviera. Era una cadena de montaje en movimiento día y noche. Estas excepcionales fotografías muestran la escala de la operación de von Braun. Se habían producido más de 4.000 V2 en menos de 9 meses. Pero los estadounidenses no se podían haber preparado de ninguna forma sobre la construcción de las armas. Los nazis utilizaban miles de esclavos para trabajar en los túneles. Uno de ellos fue Andrew Horkowitz, que solo tenía 14 años la primera vez que entró allí. Simplemente estar en el túnel era un castigo horrible. Teníamos frío y hambre, y siempre estábamos cansados. Era terrible. Si incurrías en la más mínima infracción, te daban una paliza. El castigo por sabotaje se sancionaba con la muerte en la horca. Indudablemente, casi todo podía recibir la clasificación de sabotaje. Los trabajadores vivían allí, en un campo de concentración construido exclusivamente para ellos, para aportar mano de obra a los túneles. Cuando los estadounidenses liberaron el campo, comprobaron de primera mano el verdadero precio del programa alemán de cohetes. Más de 10.000 prisioneros murieron fabricando V2, casi el doble de muertos que los causados por el cohete. Personalmente creo que no esperaban que sobreviviésemos más de un año. Quizá habían calculado la comida para que durásemos solo un año y luego muriésemos. Una rebanada de pan y un poco de sopa, o algo que llamaban sopa, pero que no aportaba ningún nutriente. Junto con el pan nos daban un poco de margarina y bien un trocito de lo que ellos llamaban salchicha o algún tipo de sustancia gelatinosa. Y se supone que eso nos duraba para todo el día. Por eso siempre estábamos muertos de hambre. Al igual que los ingenieros del cohete que trabajaban allí, Konrad Dannenberg no asume ninguna responsabilidad. En cierta manera, sí que me sorprendió ver a aquellos pobres trabajadores del campo de Mittelwerke. Pero no vi ninguna atrocidad. No vi que sufriesen castigos, que les diesen palizas, como afirman muchos. Con esto no quiero negar que haya pasado.
Pero yo, desde luego, no lo presencié. No cabe duda de que las instalaciones eran muy precarias, sobre todo las de los aseos, que hoy serían inaceptables. Obviamente, para nosotros todo estaba mal. Pero, por supuesto, para este ingeniero del cohete, tenía comida, ropa, le pagaban bien. No me extraña que para él nada estuviese mal. Seguro que vivían mejor que nunca. Mientras que los equipos médicos estadounidenses atendían a los prisioneros, otros miembros se ocupaban de sacar los cohetes y todos los equipos, ansiosos por llevarlos de vuelta a Estados Unidos. No fueron capaces de vaciar por completo la fábrica subterránea antes de que llegaran los rusos. La Armada rusa comprobó que aún quedaba mucho material por sacar de allí. Ahora ambas partes tenían los cohetes, pero seguían necesitando a los científicos que los habían creado. Su objetivo número 1, Wernher von Braun, había desaparecido con más de 100 miembros de su equipo de construcción de cohetes. Se rumoreó que se dirigía al sur de Bavaria. A cientos de kilómetros de distancia, mientras avanzaba el frente aliado, los agentes que siguen los pasos del proyecto de la bomba atómica alemana prosiguen la búsqueda de Werner Heisenberg. Los documentos incautados les llevan hasta él en la localidad de Haigerloch. Nadie sabía lo lejos que habían llegado los nazis con la construcción de una bomba, pero habían oído un marasmo de actividad secreta alrededor de una cueva bajo el castillo de la ciudad. Los agentes encontraron fácilmente la cueva, pero la pesada puerta de acero estaba cerrada con candado. El coronel encargado, Boris Pasch, muerto en 1995, describió cómo lograron entrar en la curiosa cueva. Había un papel pegado a la puerta indicando la identidad del director. Di la orden de que trajeran a la persona que respondía a aquel nombre. Peinaron la ciudad buscando al director. Pasch estaba ansioso por echarle el guante a lo que se escondiera en la cueva y estaba preparado para cualquier cosa. Cuando me trajeron al director, intentó convencerme de que solo era un secretario. Le di la orden de que abriera la puerta y cuando titubeó dije, disparen al candado. Y si se mete en el medio, dispárenle a él también. El director cedió y abrió la cueva. Lo que Alsos descubrió allí dentro resultó de vital importancia. Ahora se ha convertido en un museo. En lo profundo de las rocas, bajo el castillo, los físicos alemanes habían construido un reactor nuclear. Se introducían cubos de uranio en un tanque y se bombardeaba con neutrones para conseguir una reacción en cadena y se liberaba una cantidad enorme de energía. El equipo de Heisenberg tenía poco uranio, unas cuantas toneladas más y puede que el reactor hubiese funcionado. El coronel Pasch todavía necesitaba interrogar a Heisenberg, pero su objetivo principal había desaparecido y la última vez que le habían visto iba hacia Bavaria, donde estaba su familia. Cuando los agentes empezaron a desmantelar el reactor, les sorprendió descubrir el uranio vital que faltaba. Los hombres de Marte Pervetti rodearon rápidamente a la mayoría de los otros científicos alemanes para intentar hacerles hablar. Capturamos a varios físicos. Les interrogamos y confesaron que tenían una reserva de uranio que la habían quemado. No querían perder la esperanza de poder esconderla y ocultárnosla. Pasaron 3 días de interrogatorios y los físicos alemanes terminaron hablando. Llevaron a los interrogadores a un campo a las afueras de la ciudad. Cauteloso con las bombas, Marte pidió la ayuda de un lugareño alemán. Tras varias horas excavando, finalmente encontraron su recompensa. Extrajeron más de 2 toneladas de uranio escondido a las afueras de Haigerloch. El ejército del aire llevó el cargamento en avión a Gran Bretaña. Pesaba mucho, así que 20 aviones tuvieron que hacer varios viajes para llevárselo todo. La mayor parte del valioso uranio se encontraba ahora en manos aliadas.
Pero los científicos más importantes de Hitler todavía andaban sueltos. Varios días antes del final de la guerra, la unidad 30AU de la inteligencia británica se apuraba en capturar a uno de los científicos más importantes de Hitler. Su objetivo, el diseñador del cohete Helmut Walter, que se encontraba detrás de las líneas enemigas en el puerto de Kiel. Para atrapar a Walter, unos 6 marines se adelantaron al ejército. Creo que con las SAS. Fueron directos al cuartel general de Walter. Sabían dónde estaba y allí le encontraron. Al principio se mostró muy poco participativo, pero después de un par de días de repente decidió abrir todo lo que tenía. Walter había estado trabajando en una aeronave radical y los británicos estaban ansiosos por saber más acerca de ella. También necesitaban a alguien con mucho valor para intentar volar aquel aparato. El piloto de pruebas Eric Braun era el hombre ideal para aquella empresa. Eric Braun era una leyenda de la aviación y había volado más tipos de aeronaves que ninguna persona en toda la historia. Cuando voló a Alemania los últimos días de la guerra, le impresionó lo que encontró. En términos de aeronaves avanzadas, fue como entrar en la cueva de Aladino. Los aeródromos a los que fuimos estaban en un estado deplorable. Pero lo más raro fue que, para nuestra sorpresa, no habían tocado ninguno de sus jets de última tecnología, ni ningún cohete. Solo puedo imaginarme que fue porque estaban tan orgullosos de sus logros en este sector que querían que viéramos aquellas partes, lo que podía haber sido. Eric se encontró cara a cara con una de las aeronaves más extrañas de la Fuerza Aérea Alemana, la Messerschmitt 163, con su motor de cohete diseñado por Walter. Aquella aeronave te hacía soltar adrenalina. Suponía un gran reto volarla. Tenía una serie de rasgos innovadores y revolucionarios. Tenía alas en flecha, pero lo más importante es que estaba impulsada como un cohete y aterrizaba derrapando. Eric estaba ansioso por descubrir cómo funcionaba el ME-163, pero cuanto más investigaba sobre él, más se daba cuenta de lo peligrosa que era esta prueba de vuelo. El cohete diseñado por Walter para aquella aeronave era una pieza de alta ingeniería. Era pequeña, ligera y muy potente porque usaba una explosiva mezcla de combustible. 2 sustancias, C-Stoff y T-Stoff. Cuando se combinaban estas 2 sustancias se producía una explosión que propulsaba el cohete. Los pilotos le llamaban la bomba volante. Ambos combustibles se mezclaban para generar una potencia de cohete de 8 minutos. El avión podía ascender hasta 6 kilómetros en menos de 2 minutos, por lo que servía para atacar por sorpresa a los bombarderos enemigos. El piloto se sentaba en una cabina rodeado por combustible de cohete. No era un avión para asustadizos. Más de una decena de pilotos alemanes habían muerto intentando volar el 163. La mayoría había fallecido durante el despegue o el aterrizaje. Pero esto no parecía preocupar a Eric Braun. Me animaban los cerebritos que estaban allí, animándome a que lo intentara. No había nadie cerca para detenernos, a decir verdad. El ruido era ensordecedor. Y cuando te sentabas y notabas debajo el movimiento del cohete, sentías que era como soltar una bomba atómica. Creo que cualquiera se sentiría un poco aprensivo sobre lo que iba a venir. Pero la tentación de probarlo era enorme. Eric Braun fue el primer y único piloto aliado en volar este avión propulsado como un cohete. Era más bien como estar conduciendo un tren a la fuga. Nunca había tenido aquella sensación con ningún avión. Sentir que había un vacío delante de mí continuamente y que yo iba pisándole los talones. Te dejaba sin aliento.
Tras evaluar el avión y capturar al hombre que lo había diseñado, los británicos ya estaban listos para explotar esta nueva tecnología de cohete. En aquel momento, la mayoría de los alemanes había caído ya en manos aliadas. El ejército rojo había cercado Berlín y se empezaba a hacer presión hacia el centro. A 96 kilómetros, las tropas estadounidenses y rusas se reunieron por primera vez en el río Elba. Frente a las cámaras, ambas partes se comportaron como grandes amigos, pero detrás de las cámaras, la guerra por las ruinas de Alemania estaba en su momento más intenso. En cuanto los alemanes se derrumbaron, empezaron a marcharse. Hubo una especie de actividad frenética. Había tantos objetivos que todo el mundo corría en todas direcciones para asegurarse algo, buscar algo, recoger algo o lamentarse por no encontrarlo. Se negaba o se intentaba negar la mayoría a los rusos para evitar que los rusos llegaran primero y se fueran corriendo con algo y nadie lo volviera a ver nunca. Había mucha competitividad. Ambas partes sabían que los verdaderos premios, los mejores científicos de Hitler, habían huido a sus refugios en las montañas de Bavaria, en el sur de Alemania. El físico Werner Heisenberg y el ingeniero de cohetes Wernher von Braun habían llegado hasta allí para refugiarse de la intensa lucha en el norte y, al mismo tiempo, para intentar alejarse lo más posible de la avanzada del frente ruso. Los estadounidenses recorrieron Bavaria esperando ser los primeros en capturar a von Braun y a su equipo de especialistas de cohetes. Sin embargo, los científicos ya estaban haciendo sus propios planes. Realizamos reuniones secretas con von Braun y con algunos de los miembros más allegados de su equipo para hablar de qué hacer al final de la guerra. Habíamos hablado de mirar hacia Rusia. Y había algunas señales de que los rusos podían estar interesados en cohetería. Pero habíamos oído cosas muy malas sobre los rusos. Creo que todos nos dimos cuenta de que con el V2 había hecho una nueva e importante contribución a la alta tecnología. Y por eso teníamos la esperanza de que al menos esta situación nos debería ayudar a sobrevivir a la guerra y a hacer algo que valiera la pena tras la guerra. Von Braun se dio cuenta de que el conocimiento exclusivo que poseía su equipo de científicos del cohete podía garantizarle un tratamiento excepcional al término de la guerra. El día después del anuncio de la muerte de Hitler, los científicos alemanes del cohete salieron de su escondite. En su apresurada huida hacia el sur, von Braun se había roto el brazo en un accidente de coche. Sintieron un gran alivio rindiéndose a los estadounidenses y no tener que hacerlo a los rusos. Enviaron a von Braun a Estados Unidos. Parecía tener el futuro asegurado como diseñador de cohetes, teniendo en cuenta lo involucrado que estaba en las SS, y pasaron por alto su utilización de la esclavitud en el trabajo. Más hacia el este, a 80 kilómetros, los agentes que perseguían al científico del átomo Werner Heisenberg también se aproximaban. Estaban mucho más avanzados que la primera línea de las tropas estadounidenses y se sabía que en la zona operaban las SS. El coronel Boris Pash se percató del peligro de seguir avanzando. ¿Debería esperar hasta que se nos uniera la infantería o seguir adelante como en las antiguas operaciones? Decidí dar un paso al frente. Entonces, igual que ahora, sentí que la prisa que Washington se había encargado de machacarnos justificaba el avance. De hecho, lo hacía imprescindible. Heisenberg estaba en casa con su familia en el lago Walchensee. Su hijo Jochen tenía 6 años entonces y se acuerda de cómo se acercaban los estadounidenses. Estaba claro que las tropas estadounidenses avanzaban hacia aquí y por aquel entonces mi padre se solía subir a la colina para mirar a lo lejos y veía la guerra. Luego le decía a la gente que lo más probable sería que los estadounidenses viniesen hacia aquí. Para evitar a las SS, el coronel Pash y sus hombres avanzaron hacia la casa de Heisenberg.
el 3 de mayo detuvieron por fin a su objetivo número 1. Recuerdo que entonces había ido con mi padre a ver a mi abuela. Llamaron para decir que mi padre tenía que regresar a casa inmediatamente. Luego vine aquí arriba y vimos a los soldados estadounidenses, pero estaban aquí en la terraza y parecían muy amistosos. Enviaron a Heisenberg a Inglaterra para que le interrogaran. Pero pasaron varios meses antes de que el físico más importante de Hitler revelara todo lo que sabía sobre la construcción de una bomba atómica. 4 días después de la captura de Heisenberg, Alemania se rindió. En Berlín, la vida empezaba a tranquilizarse después de 5 años de guerra. A medida que Gran Bretaña, Estados Unidos y Rusia se hacían con el poder de sus zonas de ocupación, la relación entre aliados alcanzaba un nuevo mínimo. La unidad 30AU del comando británico operaba en la ciudad y recibió una gélida bienvenida por parte de los rusos. Era todo muy susceptible y difícil. Y la gente tenía que tener mucho cuidado para no incurrir en ningún tipo de violencia. Creo que no fue el caso. Pero se convirtió en una especie de hostilidad recíproca, es decir, solo entonces fui plenamente consciente de que había una guerra fría. Tan solo unas semanas después del fin de la guerra, entrábamos en la Guerra Fría. La hostilidad rusa era comprensible. La 30AU no estaba en Berlín, sobre todo en misión de paz. Sus agentes estaban ya realizando viajes al interior de Rusia en operaciones clandestinas para hacer contrabando hacia el este de las mujeres y familias de los científicos capturados. Vestimos a una alemana como una oficial británica y cruzaron con ella 2 controles rusos. De Berlín Occidental a Alemania Occidental, pasando por Helmstedt. Era buena actriz y cuando todo terminó se mostró contenta. Hablaba un poco de inglés, pero por suerte nadie hablaba con ella, así que no había problemas. Y de todas formas, los rusos no lo habrían sabido. Tras reunirse con sus familias, los científicos alemanes más importantes fueron devueltos a Gran Bretaña. Helmut Walter, inventor del motor de cohete para el ME-163, regresó al norte de Inglaterra para continuar trabajando con un equipo de científicos alemanes. Mientras tanto, entre bastidores, se embalaban los inmensos cargamentos de material científico alemán, tecnología e investigación, y se enviaban a Gran Bretaña, a Estados Unidos y a Rusia. En cuanto al uranio incautado durante la misión Alsos en localidades como Haigerloch, se devolvieron más de 1000 toneladas al proyecto Manhattan en Estados Unidos, que entonces estaba construyendo un arsenal para investigar sobre su propia bomba atómica. El objetivo número 1 de la misión Alsos, Werner Heisenberg y otros 9 físicos alemanes, fueron confinados a una casa solariega en Inglaterra. En un último intento por saber más sobre el proyecto de la bomba nazi, se colocaron micrófonos secretos alrededor de la casa para escuchar a los alemanes. Los científicos apenas desvelaron datos hasta que una emisión de radio el 6 de agosto de 1945 les sorprendió y les incitó a hablar. Esta misma mañana se ha soltado en Japón la fuerza más destructiva inventada por el hombre, la bomba atómica. Donde los científicos alemanes habían fallado, británicos, estadounidenses... Inmediatamente los físicos intentaron dilucidar cómo lo habían hecho los estadounidenses. Los micrófonos ocultos grabaron las deliberaciones de Heisenberg. Sus interpretaciones de la física de las bombas parecían estar mal interpretadas. Su diseño de guerra para una bomba atómica requería miles de kilos de uranio, mientras que la bomba de Hiroshima había usado solo 56. Para los británicos y los estadounidenses que lo estaban escuchando, aquello terminó de explicar por qué el proyecto alemán de la bomba atómica nunca salió adelante.
Poco después, Heisenberg fue liberado y devuelto a Alemania. Nunca más se le consideró una amenaza. Tres meses después del día VE, el 15 de agosto, se declaró la victoria en Japón el día VJ. Bien entrada la noche, la feliz corona gritó de júbilo por el fin de la guerra más grande de la historia. Nueva York nunca había hecho una celebración similar, pero tampoco habían tenido una razón tal para hacerlo. Puede que la guerra hubiese terminado, pero la carrera por explotar la tecnología alemana seguía adelante. Varias semanas después del día VJ, Erich Braun voló de vuelta a casa en un avión alemán. Es un sentimiento muy fuerte. Sientes que habías vivido una página de la historia, que cualquier avión alemán que volase en aquella dirección se encontraba con una descarga desde las Rocas Blancas. Sin embargo, en aquel momento estábamos regresando con su avión más preciado sin ningún problema. El avión en el que iba Erich era mucho más importante que el explosivo y peligroso avión con motor de cohete que había probado antes. Este avión tendría una influencia mucho mayor en la Guerra Fría. El Messerschmitt 262 fue el primer avión para operaciones de guerra. En cierto modo, es muy siniestro hacer una lectura del aspecto del peligro, pero parecía que de verdad podía crear muchos problemas. Un avión con un aspecto muy letal, grandes motores y la parte baja del tiburón completamente plana. Todo estaba pensado para sufrir la menor resistencia y la mayor velocidad. Las tripulaciones alemanas habían alardeado de que el ME-262 volaba por encima de 160 kilómetros más rápido que cualquier otro avión aliado. Comprobamos aquel dato en Farnborough y vimos que las cifras eran bastante acertadas. La velocidad máxima de este avión es de 908 kilómetros por hora. Y en aquel momento, la velocidad tope de nuestro avión más rápido era de 713. Así que pasamos de 713 a 908. Y es una diferencia bastante notable. El 262 pudo haber cambiado el curso de la guerra, pero a los nazis les llegó demasiado tarde. Indudablemente, iba a tener un gran impacto en futuras contiendas. De vuelta a Estados Unidos, los ingenieros también estaban estudiando el avión alemán para ayudarse a construir su propio avión de guerra. Hay una historia muy conocida sobre el responsable de un diseño aerodinámico de un avión estadounidense que iba a clases nocturnas de alemán para poder entender lo que leía. Posteriormente su equipo tuvo acceso al 262 y a partir de las prácticas con aviones y con los diseños que estudiaba, desecharon su propio diseño a cambio del XP-86 y lo rediseñaron como un avión con alas en flecha que se pasó a llamar Sabre, uno de los aviones de guerra más importantes de aquella época. Con el Sabre, los estadounidenses creyeron haber construido el avión más avanzado del mundo. Lo que no sabían es que los rusos habían descubierto exactamente los mismos datos alemanes y los habían usado para construir su propio avión con alas en flecha, el MiG-15. En diciembre de 1950, los dos aviones se encontraron cara a cara por primera vez en la Guerra de Corea. Cuando el primer MiG-15 apareció en Rusia, fue un shock tremendo. Y los pilotos estadounidenses pensaban que les estaba atacando otro avión estadounidense. La confusión aquellos días fue tremenda. Los pilotos estadounidenses no podían creerse lo que estaban viendo. Era imposible distinguir los MiG de los Sabres. Parece que no cabe duda de que tanto los rusos como los estadounidenses estaban leyendo el mismo guión. Sucedió algo parecido con la tecnología de cohete. Desde que volvió a Estados Unidos, Wernher von Braun y su equipo de V2 habían trabajado mucho en la construcción de cohetes para Estados Unidos. Se contrató a más de 100 trabajadores alemanes especializados en cohetes para enseñar a los estadounidenses todo lo que sabían. El gobierno de Estados Unidos tenía reglas estrictas sobre contratar a antiguos nazis, por lo que se corría un velo sobre hechos poco convenientes como la afiliación de Braun a las SS.
Se eliminaron miles de documentos sobre los trabajadores alemanes de cohetes y muchos siguen sin estar al alcance del público hoy en día. Con Von Braun a su lado, Estados Unidos estaba seguro de estar al frente del mundo. Más tarde, el 4 de octubre de 1957, esta seguridad se desmoronó. Se lanzó al espacio un misil R-7 soviético junto con el primer satélite del mundo, el Sputnik. Los mensajes de pitidos emitidos por el Sputnik mientras daba vueltas alrededor de la Tierra no se perdieron en Estados Unidos. Si los rusos eran capaces de lanzar un objeto a la órbita, también podrían lanzar una cabeza nuclear de guerra a Estados Unidos. Estados Unidos recurrió a Von Braun. A mediados de la década de los 60, Estados Unidos y Rusia tenían miles de misiles apuntándose mutuamente, y todos ellos descendientes del diseño original V2 de Von Braun. El logro que coronó a Von Braun guió a la misión Apolo de la NASA para llevar al hombre a la Luna. Los programas espaciales de los estadounidenses y de los rusos estaban basados en la ciencia alemana. En un intento de capitalizar el conocimiento nazi, ambas partes eligieron olvidar el pasado científico. Cuando oí que los recibieron y los trataron como héroes nacionales en Estados Unidos, me sentí indignado y airado. Pensé que no solo era una falta de respeto hacia nosotros, sino también hacia sus propios muertos. Miles y miles de soldados estadounidenses murieron liberando a Europa para derrotar a Hitler. Y aquellas personas eran el pilar puntual del reino de terror de Hitler. Y les estaban recibiendo como a héroes. Indignante. Uno de los mayores logros de la Segunda Guerra Mundial quedará para siempre oscurecido por la sombra del pasado de Von Braun. El infierno oculto en el que Hitler construyó sus armas fantásticas.